Hola, me presento Thais Blasi, soy ingeniera de soporte de Opal RT y en este video voy a estar presentando la herramienta EHS, que es la herramienta que permite hacer las simulaciones utilizando la tarjeta de FPGA del simulador. De primero vamos a hablar sobre los conceptos de una simulación utilizando las tarjetas de FPGA. La idea principal es trabajar con simulaciones de hardware in the loop, en que estamos interagiendo a partir de nuestro modelo que está siendo ejecutado en el simulador con equipos externos que van a estar trabajando, por ejemplo, con un rango de frecuencias mayor y que van a estar, por ejemplo, con frecuencias de 10 a 100 kHz. Y con eso vamos a necesitar trabajar con pasos de tiempo muy pequeños, como por ejemplo abajo de 1 microsegundo. Esto es un desafío una vez que la CPU del simulador trabaja con pasos de tiempo mayores y por eso precisamos trabajar con la tarjeta de FPGA que nos da esa capacidad de realizar simulaciones con pasos de tiempo pequeños. Pero cuando trabajamos con la FPGA, tenemos que programar esta tarjeta para ser capaz de calcular los resultados del circuito que vamos a estar trabajando. Así que la herramienta de EHS de Opal nos permite trabajar con esta programación de una manera muy fácil, no necesitando de conocimientos en la área de Hardware Description Language, por ejemplo, que es la manera de programar estas FPGAs. Así que con EHS de Opal podemos utilizar directamente los archivos de bitstring que nos permite hacer esta configuración. Así que tenemos que preocuparnos solo con la parte del modelo y no necesitamos preocuparnos con la parte de la programación de la FPGA. Así que este bloque de EHS va a trabajar con entradas y salidas, de modo que las entradas van a ser referencias, por ejemplo, para las fuentes de corriente de voltaje que vamos a estar trabajando en el modelo, o también como señales de referencia para los gates de las llaves que van a estar en nuestro modelo de la electrónica de potencia, por ejemplo. Además, vamos a trabajar con las salidas de mediciones que estamos teniendo en nuestro modelo y que van a salir para nuestro modelo de la CPU o que pueden comunicarse también con equipos externos. Dentro de este modelo de EHS vamos a desarrollar nuestro circuito eléctrico, así como vamos a ver más para adelante, existen dos configuraciones posibles. La primera es trabajar con la herramienta de Schematic Editor, que es una herramienta desarrollada por Opal RT y que nos permite desarrollar el circuito que vamos a estar trabajando de una manera más integrada. La segunda posibilidad es trabajar con los modelos de MATLAB Simulink que van a comunicarse con la FPGA y para eso tenemos que ver algunos detalles como por ejemplo qué bloques son soportados por la herramienta para hacer esta interacción con la FPGA. En esta diapositiva podemos ver el flujo de información. De primero vamos a estar desarrollando nuestro modelo en el ordenador host que nos permite hacer el desarrollo del modelo en MATLAB Simulink y también nos permite preparar el modelo en la parte de Schematic Editor y hacer las configuraciones. Así que también el ordenador host va a hacer la traducción del modelo de MATLAB Simulink para el lenguaje de Linux que va a ser enviado para el simulador. Dentro del simulador tenemos dos opciones, podemos trabajar tanto con la CPU, que va a procesar la simulación de una manera más lenta, y también podemos trabajar con la tarjeta de FPGA, que nos permite trabajar con pasos de tiempo menores. Además, la parte de FPGA nos permite comunicar con equipos externos, como por ejemplo con controladores, una vez que la FPGA es la estructura responsable por la comunicación de las entradas y salidas analógicas y digitales del simulador. Acá podemos ver que la FPGA va a recibir el modelo de nuestro circuito eléctrico, como por ejemplo de electrónica de potencia o si tenemos algunas máquinas, el FPGA va a recibir estos datos
así como también va a recibir el firmware, que es el archivo de bitstring que trabajamos, que tiene la configuración de esta tarjeta lista para poder ejecutar su modelo de electrónica de potencia. Además, va a comunicarse con equipos externos por medio de las entradas y salidas del simulador. Acá podemos ver las principales diferencias del modelo que estamos trabajando en la CPU y del modelo que va a ser ejecutado en la FPGA. Cuando trabajamos en el circuito de la CPU, tenemos pasos de tiempo mayores que 50 microsegundos normalmente, y estamos trabajando con las configuraciones de este modelo de IHS que va a ser ejecutado en la FPGA, como por ejemplo enviando señales de referencias. Además, toda la parte de control podemos poner en esta parte de la CPU, una vez que el control no va a ser ejecutado con pasos de tiempo tan pequeños como la parte del circuito, de las llaves, de las fuentes que estamos trabajando, que tiene que ir para la FPGA. Ya en la parte del circuito que va a ser ejecutado en la FPGA, y acá estamos hablando de Schematic Editor, estamos trabajando con el modelo que va a ser ejecutado lo más rápido posible. Además, estamos trabajando con pasos de tiempo menores de 1 microsegundo, y este modelo puede estar conectado con el modelo de la CPU, así como conectarse con los hardwares que van a estar externos al simulador a través de las entradas y salidas. Acá vemos una idea general de cómo podemos hacer la configuración de Schematic Editor. Utilizamos un bloque de IHS que está disponible en la librería de MATLAB Simulink, y con eso, si hacemos 2 clics en este bloque, nos abre esta herramienta de Schematic Editor, donde vamos a desarrollar nuestro modelo. Y acá en esta herramienta podemos definir los datos que van a llegar a nuestro circuito, por ejemplo, para las fuentes y para los gates de las llaves, así como también podemos verificar los datos de salida, que son normalmente mediciones que estamos teniendo en nuestro modelo. Y así desarrollamos todo en la parte de Schematic Editor, guardamos el modelo en este bloque de MATLAB Simulink y tenemos la configuración lista para ejecución en la FPGA. Vamos a ver más para adelante en más detalles cómo hacer este proceso, pero es un proceso muy integrado. Además, podemos hacer esta configuración de si la información llega por medio de MATLAB Simulink o por medio de un equipo externo, de un señal de una entrada digital o de una entrada analógica, directamente en los bloques de Schematic Editor que vamos a estar utilizando. La otra manera, como he dicho, es que podemos utilizar los bloques de MATLAB Simulink para realizar este desarrollo de nuestro modelo. En este caso necesitamos visualizar qué son los bloques que nos permiten hacer este modelo. Es un abordaje totalmente diferente del uso de Schematic Editor, pero podemos utilizarlo también. Así que en el sitio web de Opal se encuentra todas las informaciones de los bloques que son posibles de ser utilizados y cómo hacer esta configuración. Pero en este video vamos a enfocar más en el uso de Schematic Editor, que es una herramienta más tranquila para hacer esta configuración de los circuitos. Volviendo a la parte de los conceptos básicos de una simulación utilizando el IHS, podemos ver acá el flujo de la información, por ejemplo, donde ponemos en la parte de la CPU del simulador las referencias de señales de corriente o de voltaje y también los pulsos de PWM que van a ser enviados para los gates de las llaves que están dentro de nuestro modelo de IHS. Además, podemos utilizar las entradas analógicas y las entradas digitales para enviar señales y cerrar el loop junto con este modelo de IHS que estamos trabajando. Es importante sabemos que existen algunas diferencias de las amostrajes de los señales que están siendo generados, una vez que la CPU y la FPGA trabajan con frecuencias diferentes y pasos de tiempo diferentes. Por ejemplo, para el mismo tiempo, cuando tenemos en la CPU 5 amostrajes, tenemos en la FPGA 100.000 amostrajes.
porque existe esta diferencia de procesamiento. Así que cuando generamos datos en la FPGA, no es recomendable enviarlos para la CPU, porque no vamos a poder ver estos datos con grande confidencia una vez que tenemos una perca de información debido a diferencia de la cantidad de amostrágenes. Así que para nosotros la mejor manera de visualizar los resultados de la FPGA es por medio de la conexión de un equipo externo, como por ejemplo un osciloscopio, o también podemos guardar estos datos por medio del recorder y visualizarlos después, como vamos a ver en este ejemplo que voy a mostrarles. Además, la interacción con las entradas analógicas y entradas digitales con la FPGA es buena una vez que podemos enviar una cantidad mayor de datos que la CPU para este modelo de la FPGA. Así que si vamos a conectar, por ejemplo, un controlador externo, no hay problema en hacer esta comunicación directamente con la placa de FPGA. Ahora vamos a trabajar con un ejemplo que es un inversor trifásico. Acá tenemos la herramienta de RTLab y dentro he creado un proyecto donde he puesto el modelo del inversor trifásico que estamos trabajando. Si hago clic con el botón derecho y clico en editar, nos abre este modelo en MATLAB Simulink. Acá tenemos la estructura de dos subsistemas, donde tenemos el subsistema de SC, que tiene todos los datos que van a quedarse en su ordenador durante la ejecución de la simulación. Y podemos enviar, por ejemplo, señales de referencia para nuestro modelo y también recibir datos del modelo, utilizando un scope o un display. En el subsistema de SM tenemos todo el conjunto de datos que van a ser enviados para simulación en el simulador. En este caso estamos trabajando con diferentes bloques para el modelo y estamos haciendo toda la parte de cálculo que estamos trabajando. Además es posible ver que en los dos subsistemas tenemos el bloque de OPCON, que es el bloque que hace el link de comunicación entre el simulador y el ordenador durante la ejecución de la simulación, haciendo como que la traducción de los datos que están enviados de un para el otro. Dentro de este subsistema de SM tenemos acá la generación de los pulsos de PWM, que van a ser la referencia para este bloque de IHS. En ese caso no vamos a estar conectados con ningún equipo externo, vamos a estar conectados solo con el simulador, así que toda la generación de las señales se hace por medio de software, no hacemos por medio de un equipo externo. Estas señales que son generadas, acá estamos teniendo la posibilidad de enviarlos para un osciloscopio, por ejemplo, utilizando las salidas digitales de este simulador. Pero en este caso no vamos a utilizar porque no podemos ver los resultados en un osciloscopio y vamos a guardar estos datos para visualizarlos después utilizando el recorder. Acá tenemos el bloque de IHS. Si hacemos dos clics en este bloque, nos abre la herramienta de Schematic Editor. En esta herramienta de Schematic Editor podemos ver el modelo del inversor trifásico que fue desarrollado. Y acá tenemos, por ejemplo, los bloques de las llaves, la fuente de voltaje y las mediciones que estamos utilizando. Además, acá en la parte izquierda del Schematic Editor tenemos las librerías con los equipos que podemos estar utilizando, como por ejemplo las fuentes, los medidores, los blocos pasivos, las llaves, los transformadores, las máquinas y los blocos de auxilio. Así que tenemos, por ejemplo, para cada uno de los equipos que estamos modelando, por ejemplo, si hago clic en este par de llaves, podemos ver acá los parámetros en la parte derecha de la pantalla de Schematic Editor con las configuraciones de estas llaves, así como tenemos, por ejemplo, para los señales que van a llegar de los gates de estas llaves, podemos clicar en esta flecha que tenemos acá
y va a nos permitir decir de dónde vienen estas señales. Por ejemplo, si llegan por medio de MATLAB Simulink, y acá va a nos generar en nuestro modelo estas entradas que vemos acá. O podemos clicar con este botón acá más para la parte de abajo, donde tenemos las fuentes, y decir que esta señal va a llegar por medio de una entrada digital. Así que si hacemos un clic, nos permite decir de qué pino va a llegar esta comunicación. Por ejemplo, si estamos trabajando con una entrada digital 1, podemos poner esta configuración directamente acá en Schematic Editor y vamos a decir que esta llave va a recibir el señal de referencia de una entrada digital 1. Esto podemos hacer para todas las llaves y también para las fuentes que son controladas, como por ejemplo en este caso, en esta fuente controlada, puedo decir que el señal de control de esta fuente va a llegar, por ejemplo, de una entrada analógica y así hacer esta configuración directamente por medio de la herramienta de Schematic Editor. Hecho el desarrollo del modelo, tenemos que hacer la configuración de firmware que vamos a estar trabajando. En este caso, tenemos que crear acá un setup con base en el simulador que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, voy a estar utilizando el modelo de OP4510. Yo tengo que decir qué versión de IHS voy a estar utilizando. Por ejemplo, IHS 32, 64, 128. Por ejemplo, voy a estar trabajando con IHS 32. Y ahora tengo que decir qué firmware voy a estar trabajando. Cuál es la configuración de la FPGA que voy a estar utilizando. Así que haciendo clic acá tenemos algunas configuraciones ya precargadas en el modelo. O también puedo cargar directamente acá el archivo de bitstring que tiene la configuración de IHS que estamos trabajando. En este caso, cuando tiene el IHS va a recibir algunos archivos y dentro de estos archivos tenemos el archivo de la configuración de la FPGA que puedes cargar directamente acá en esta parte de Schematic Editor. Estos archivos nos permiten conocer, por ejemplo, la cantidad de entradas y salidas analógicas y digitales que van a estar disponibles, así como también las configuraciones para comunicación con fibra óptica y otras características de nuestro simulador y de nuestra tarjeta de FPGA. Así que, por ejemplo, en este caso voy a estar trabajando con este modelo de firmware. Yo solo hago clic en él y acá tenemos la configuración con las cantidades de entradas y salidas analógicas y digitales disponibles para este caso. Hecho esto, podemos cerrar esta pantalla. Y acá tenemos otra configuración, que es la configuración del solver DHS. Lo más importante acá es la definición del paso de tiempo para esta simulación NHS en la FPGA. Y en ese caso, el Schematic Editor nos permite tener esta definición de una manera automática. Nos permite tener una sugerencia del software de qué paso de tiempo sería interesante para este circuito. Así que, por ejemplo, en este caso, si volvemos a MATLAB, podemos ver que el paso de tiempo definido fue de 205 nanosegundos, siendo muy interesante como un primer paso cuando estamos desarrollando el modelo. Así que si nos queda interesante cambiar este valor, podemos entrar con él acá directamente en el valor del paso de tiempo. Ahora el modelo está listo para podermos trabajar con la ejecución de este modelo en tiempo real. Yo puedo cerrar la parte del modelo de Schematic Editor. Acá en nuestro modelo de RTLab vamos a ejecutar la simulación. Pero para poder visualizar los resultados vamos a trabajar con el Recorder, en que vamos a guardar los resultados del modelo durante la ejecución para poder visualizarlos después. Una cosa interesante cuando trabajamos con el Recorder es que podemos exportar los datos de diferentes formas, como por ejemplo directamente en un archivo .m, que nos permite trabajar directamente con MATLAB,
o podemos exportar como un archivo de CSV o un archivo OpenEC. OpenEC es el archivo que utilizamos para simulaciones en ScopeView. Hecho esto, tenemos la configuración de las señales que vamos a estar almacenando, que van a ser las señales de salida de nuestro bloque de IHS. Ahora ya he hecho el build del modelo, ya he cargado el modelo en el simulador y ahora vamos a ejecutar la simulación. Podemos ver que el estatus de la simulación aquí está siendo ejecutada y ahorita si volvemos a MATLAB Simulink, tenemos acá la referencia de voltaje que estamos enviando y las señales que estamos recibiendo van a estar también en este scope. Pero, como he dicho, en este caso vamos a tener pérdida de los datos. Por eso estamos trabajando con el recorder. Y acá vemos algunos valores de los datos que están siendo almacenados en nuestra simulación. Durante la ejecución de la simulación, solo podemos ver el modelo que está en el subsistema de SC. Toda la parte de SM está siendo ejecutada en el simulador. Así que puedo interagir con este modelo que está siendo ejecutado en el simulador por medio de los valores que envío a través de SC. Así que, por ejemplo, este valor de referencia de voltaje yo puedo cambiar durante la ejecución de la simulación, cambiando acá, por ejemplo, para valor de 100. Yo aplico, ok. Si yo vuelvo a RTLab, podemos ver que la referencia de voltaje he cambiado para 100, que es el valor de Y01 que estamos trabajando, he cambiado para 100. Y después, si volvemos acá y ponemos nuevamente el valor de 300, aplicamos, ok, volvemos y acá tenemos nuevamente 300. Así que es una de las maneras de interagirnos con la simulación sin necesitarnos de quitar la simulación y volver a ejecutarla nuevamente. Podemos mantener la ejecución y hacer estos cambios de las referencias de señales que van a ser enviados para el modelo que está siendo ejecutado en el simulador y en el FPGA, y va a ser actualizado y va a continuar la ejecución de la simulación. Hecho esto, podemos quitar la simulación y ahora vamos a trabajar con los datos que fueron guardados durante la ejecución de la simulación. Yo puedo subir algunos niveles acá en la librería del modelo y tenemos la carpeta de datos. Esta es una carpeta que siempre va a ser generada en los proyectos de RTLab. Así que si cargamos los últimos datos que fueron generados, podemos ver acá en los datos que en la primera columna de la tabla tenemos los datos del paso de tiempo, y para las columnas 3 hasta la 9, en este caso, tenemos los datos para cada una de las señales que fueron guardadas durante la ejecución de la simulación. Así que yo puedo plotar estos datos. Por ejemplo, yo voy a poner todas las líneas de la primera columna porque estamos trabajando con el tiempo. Y después yo voy a plotar los datos de la tercera columna. Que es nuestra referencia de voltaje. Y acá podemos ver que para el primer tiempo esta referencia estaba en 300, después he cambiado para el valor de 100 como hicimos durante la ejecución de la simulación. Además podemos visualizar, por ejemplo, los datos de la columna 4, que en este caso son las salidas de Y02. Si volvemos a nuestro modelo, Y02 es la corriente de la fase A del inversor. Y aquí tenemos todo el conjunto de los datos, que son muchas informaciones almacenadas. Podemos utilizar la herramienta de zoom, o también puedo definir una ventana de tiempo que voy a estar trabajando. Acá podemos ver los resultados
de la corriente cuando nuestra referencia de voltaje era de 300 y después del cambio de la referencia de voltaje, lo que ocurrió en el comportamiento de la corriente. Así que esta es la demostración que me gustaría presentarles en este video. Si tienen alguna duda, por favor póngase en contacto conmigo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.